Un gusto estar con ustedes. Les saluda Javier Martín de Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UIT. Vamos hoy a ver cuanto antes el estado de las cosas en la economía. Pero antes quiero recordarles que Martín Valores e Inmobiliaria importa a Costa Rica metales de inversión, específicamente oro y plata de la más alta pureza. No solo importamos, también somos asesores para todo aquel que desee importar metales preciosos fuera de Costa Rica. Consúltenos sin compromiso al WhatsApp o Telegram, código de área 506, número 842699969, o bien en cualquiera de nuestras redes sociales. Continuamos. Bitcoin cotiza en 19.813 y el Dow Jones cerró con una pérdida de 173 puntos. Veamos el Dow Jones velas una hora. Esto fue lo que pasó ayer, esta gran caída, porque el IPC resultó más alto de lo esperado, es decir, el índice de precios al consumidor. Por cierto que esta caída del Dow Jones de ayer, 14 de septiembre, fue bestial. Nada menos que 1.276 puntos. Días antes había ocurrido que se había suspendido el trasiego por el gasoducto Nord Stream y ocurrió esta caída. Y esto que estamos viendo acá es lo que ocurrió hoy. Veamos atrás en el tiempo. Venimos con una tendencia a la baja muy intensa. Veamos. Pero observemos el Dow Jones desde otra perspectiva. Esta es velas un día. Podemos ver acá en el 2020 cómo se da el récord al alza antes de la pandemia. Y en eso entra la pandemia, se hunde, una caída bestial de 37.35%. Luego empieza a subir gracias al dinero nacido del aire y se da esta gran subida a lo largo de todo este tiempo. Se da este pico máximo, vamos a hacerlo un poco más grande, donde logramos detectar en aquel entonces, agosto del 2021, que se estaba dando un cambio de tendencia. Luego entonces parecía que habíamos equivocado porque no, obtuvo su máximo en esta fecha, diciembre de 2021, para 36.964 puntos. Y desde entonces no ha hecho más que caer. Picos máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos. Esta es la situación con el Dow Jones. Les comento, el Bitcoin específicamente lo observo, no observándolo directamente, sino atendiendo principalmente a lo que pasa con los bonos. Porque el análisis del Bitcoin que realizo es a largo plazo y más tiene que ver con la economía global, cuál va a ser la función del Bitcoin una vez que ocurra el colapso de la economía global. Honestamente no me preocupa en lo más mínimo la oscilación que pueda darse, así sea de miles de dólares en pocas semanas, días, inclusive horas, que es lo que hace Bitcoin. Nada de eso es para su servidor lo importante, sino cómo se va a desempeñar. Entonces, lo que en realidad su servidor anda buscando es determinar el momento en el que ya el colapso de la economía global estará ocurriendo y ahí sí empezar a ver qué es lo que está pasando con el Bitcoin. Acá tenemos los bonos velas una hora. He venido documentando los acontecimientos más interesantes. Por ejemplo, acá vemos un IPC más alto de lo esperado y subió todo esto en una hora. Unas horas después alcanzaba su pico máximo de 3.47%. Estamos hablando del rendimiento sobre el bono del Tesoro estadounidense a 10 años. Europa plantea su rescate, subió desmedidamente, un discurso amenazante de Biden contra los republicanos, aquel famoso discurso en el que tiene un fondo rojo tipo luciférico, es esta subida que se dio acá. Recordemos que estamos en velas una hora, luego hay una caída bestial, aquí es cuando entra la Fed a comprar todos los bonos para que suban de precio. ¿Okay?
Recordemos que el rendimiento baja mientras el precio del bono suba. Tiempo atrás, unos días antes, lo que había pasado, unas horas antes, lo que había pasado era que Taiwán había derribado un dron chino. Tiempo atrás, Taiwán había disparado contra un dron chino. Y así podemos seguir viendo cosas. Agosto de este año. El último registro que su servidor había hecho del aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 20.77%, lo vamos a corregir, ahora podemos decir que es de un 25%. Atrás en el tiempo podemos ver, vean qué interesante, cuando Pelosi fue a Taiwán. Entonces el interés subió dramáticamente, el rendimiento. Y venía para abajo. Pero veámoslo en otra escala, veámoslo en la escala de velas un día. Acá registramos en marzo de este año, 2022, a junio de este año, en un periodo de un poco más de 100 días, 104 días, entre estas dos barras rojas, el rendimiento sobre el bono a 10 años del Tesoro estadounidense subió más del 100%. ¿Lo ven? En 100 días se duplicó. Esto es inaudito, esto es exagerado, esto es altamente preocupante para cualquier banco central. Aquí estamos hablando de la Reserva Federal. Vamos atrás en el tiempo, obsérvese. Este es el 2020. Estamos velas un día. 2017, 2016. Aquí se da un pico en el 2018, en octubre. Cae 52% solo en este segmento que estamos viendo acá, de unas cuantas horas, ¿no? Todas estas son intervenciones del Banco Central, de la Reserva Federal. ¿Por qué digo eso con tanta severidad? Porque lo mismo está pasando en Europa y porque ambos ya declararon, esto lo he mencionado con anterioridad en muchas oportunidades, que están llevando a cabo una campaña para estabilizar, dicen ellos, el mercado de la deuda, tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Ahora bien, vamos a hacerle un reset. Observemos lo último que ha ocurrido, barras un día. Aquí, esto que les mencioné, la estabilización del mercado de la deuda por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo inicia en la cúspide de este punto que les había mencionado antes, 109%. Entonces entran ellos, hacen una declaración conjunta y empieza a caer el rendimiento. ¿Cómo es que logran eso? Comprando bonos. No creo que a raíz de que ellos hayan hecho una declaración conjunta el mercado se haya lanzado a comprar bonos. Llega aquí un punto, entonces se mete Pelosi y rompe la estabilidad. Bueno, vea, cuando esto sube así, el rendimiento está subiendo, el precio de los bonos está bajando porque el mercado, es decir, el mercado global, principalmente los bancos centrales de todo el mundo, que son los que tienen las reservas de toda la vida en bonos del Tesoro, salen a venderlos, porque también están en una grave crisis. Cada uno de estos países sueltan sus reservas para poder comprar trigo, por ejemplo, para poder comprar fertilizantes. Estos dos productos de la noche a la mañana han duplicado, triplicado su precio. Entonces es inevitable estas subidas, que me di a la tarea de graficarlas con estos óvalos, mientras que las caídas vienen en estos cuadrados o estos rectángulos. Entonces Pelosi llega a Taiwán, se dispara la cosa, luego cae. Luego viene lo que les había contado, bueno, esta tendencia al alza y que se refuerza con lo que está pasando con Taiwán y los drones. Luego Europa plantea su propio rescate a nivel de crisis de energía y entonces se dispara otra vez. Y aquí este es el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo a nivel de geoestrategia? SWIFT explora el uso de la tecnología blockchain para mejorar la eficiencia. Lo interesante es que se supone que SWIFT es, entre comillas, bueno, pues pertenece a los bancos, mientras que Bitcoin, el origen de blockchain, es, entre comillas, malo,
puntos suspensivos, otra más de las hipocresías generalizadas. Toda esta es información que puede conseguir en Martín Valores Inmobiliaria en Facebook, también en Twitter. Precios del gas natural en la Unión Europea suben a medida que el plan para arreglar la crisis energética se torna aún más patético. Lo único que los europeos pueden esperar este invierno es el calentamiento global, para ver si acaso. Craig Wright le dice a la corte que pisoteó el disco duro que contenía las llaves de la billetera de Satoshi. De lo contrario, la gente terminará obligándome a hacer algo que no quiero hacer, dijo el autoproclamado creador de Bitcoin a un tribunal noruego. Quien no sepa, Craig Wright insiste en ser Satoshi Nakamoto, nadie le cree y no ha logrado demostrarlo por la única vía posible, que es mover los Bitcoin de la billetera original de Satoshi Nakamoto. Este es el giro más brusco en el mercado de la vivienda desde el desplome del 2008, a medida que las tasas hipotecarias se disparan por encima del 6%. Este incremento arriba del 6% es más del doble de a como estaba a inicios de este año. Es decir, prepárense para una gran cantidad de explosión de deuda relacionada con las hipotecas. Prólogo de la Tercera Guerra Mundial, el Kremlin reacciona a las garantías de seguridad para Ucrania. Holocausto nuclear a la vista. Sobre este tema estamos preparando un vídeo que esperamos poder terminar pronto. Dinamarca se convierte en el primer país en detener su programa de tratamiento contra la enfermedad. Inflación. Los precios de los abarrotes en agosto subieron en Estados Unidos un 13.5%, el mayor incremento desde marzo de 1979. Aquí se confirma lo que hemos venido diciendo: la inflación no se ha detenido ni se va a detener pronto. No existe tal cosa. El 13 de septiembre ocurrió que el dólar subía, las acciones y el Bitcoin caía. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que el Bitcoin está siendo considerado por el mercado como un valor más. Aquí vemos una forma de demostrar que hay adopción. Y bueno, hace un par de días también estuvo en rojo, sigue estando en rojo. Sin más, les agradezco su atención. Nos vemos pronto. Chao.